Tiempito, ¿no? Bueno. Por último, y como conclusión de esta moral, me propuse pasar revista a las diversas ocupaciones que los hombres tienen en esta vida. Ay Dios. Para tratar de elegir la mejor, y sin que quiera decir nada de las de los demás, pensé que no podía hacer nada mejor que continuar en la que me encontraba. O sea, en dedicar mi vida entera a cultivar mi razón y a progresar todo lo que pudiese en el conocimiento de la verdad, siguiendo el método que me había prescrito. Listo. No sé cómo revisaría el man todas las profesiones, pues porque como obviamente él dice revisé, que es lo que yo digo, él dice, por ejemplo, cuando él dice entonces haré un análisis exhaustivo y revisaré, siempre le queda la duda de cómo es la estructura que él usa para revisar, cómo fue que hizo para revisar, para poder tener en cuenta todas las variables X, Y, Z, W que entran en el sistema, lo que sea, y poder, ¿me entienden? Porque lo que decíamos al principio, es posible que algo siempre a uno se le escape, o una visión de eso se le escape a uno por alguna razón, ¿sí? El caso es que él dice, yo revisé todas las profesiones y decidí que no, que estaba era inspirado, aunque no es una profesión específica, ¿no? Sino es como un estilo de vida. Él dice, voy a seguir con este estilo de vida. La profesión de él es que, ¿sí, man, qué era? René Descartes, ¿qué era? Filósofo y matemático. Y parte algo de físico, algunas ideas que aportó a la física. ¿Sí estamos? Listo, estaba en ese ámbito. Filósofo natural. Listo. En los 9 años siguientes no hice otra cosa que rodar de acá para allá por el mundo, tratando de ser espectador más bien que actor en todas las comedias que en él se representaban. O sea, bien, ¿no? Relajado. Claro, no tenía dinero, porque para poder vivir así, 9 años, el hombre sabía cómo se movía el dinero, el hombre tenía empresas, tenía... Algo tendría, ¿no? Porque no hay fortuna que aguante 9 años uno relajado. Los papás estarían vivos de pronto, sí, no sé. Listo. Entonces, en síntesis, el hombre conforma una moral provisoria para moverse en el mundo en el tiempo que le tome analizar sus propias ideas, compuestas de 3 máximas: obedecer las leyes y costumbres de su país, conduciéndose en el resto de las cosas por las opiniones más moderadas. Ser lo más firme y resuelto que pudiese en las acciones y no seguir con menos constancia las opiniones más dudosas. Es decir, si hay una opinión dudosa, no me importa, me voy con ellos. ¿Sí estamos? O sea que el man hubiera sido fácilmente seguidor de Jesús, hubiera sido fácilmente seguidor de Hitler y hubiera sido fácilmente seguidor de Alejandro Magno. Porque no importa, vaya voy. ¿Me entienden cómo es? ¿No? No. A menos de que use el método y análisis. ¿Sí estamos? Claro que miren que estas premisas me parece que ya fueron, y discutiendo lo que tú crees, me parece que estas 3 premisas ya pasaron por el filtro del método. Bueno, pero eso es preocupante, porque si las 3 premisas son como los 3 axiomas fundamentales, entonces ya fueron revisados. Luego entonces, cuando se monte en uno de esos, ¿cómo los va a revisar? Es decir, estos 3 postulados que el man vota, o estas 3 axiomas, son los que él asume como únicas formas fiables a partir del método. Es decir, él ya le echó método a esto, a la ética de la moral, y concluyó que lo único que podía hacer era estas 3 premisas. Porque es que mire que aquí dice en el título, si ustedes revisan, algunas reglas de moral sacadas del método. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le aplico el método a la moral y concluyo estas 3 premisas. ¿Aló? Es como lo siguiente. Vamos a... les pongo el mismo ejemplo, siempre tengo ese ejemplo, no tengo más, me disculparán, me siento mal, pero ya lo superé. Y es... hagamos un axioma. El axioma es, existe el punto. Bajo ese precepto de la definición de punto, construyo la geometría. He generado nuevas ideas, nuevos postulados, nuevos axiomas, nuevos y luego voy con todos esos y reviso el punto. ¿Se hace? No. Entonces, no, porque eso construyo, exacto. Pero ya construí allá arriba. Con los de arriba, bajo y miro el punto. No. El punto al que voy es que estos 3 axiomas tienen pinta de punto. Como ya los asumí como verdaderos, no me devuelvo a revisarlos.
Es lo que creo que hace con el método. Entonces, con el método llego hasta estas conclusiones. ¿Cómo? No sé. Es que con el método, él coge la moral, o sea, lo que él entiende por moral, sí. Coge el método y él dice, mi método sustenta en absoluto estas tres premisas. Y de ahí para arriba, la moral sustentada a través del método va a ser la generada por estas tres premisas. ¿Sí? Sí, o sea, el fundamento. No va a revisar las tres premisas. Como la moral del método. Él coge como la moral universal, la cuela con el método y es una nueva moral que puede ser soportada por el método. Por estas tres premisas. Sí. Nunca va a revisar las tres premisas después de... Nunca se va a ver. O porque es la base fundamental. Igual todo tiene que concordar. Debería ser de alguna manera. Sí, pero entonces es peligroso. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, obedecer las leyes y costumbres de su país, conduciéndose del resto de las cosas por las opiniones más moderadas, eso implica que ya no lo va a revisar. O sea que, ¿sí va a entender? O sea que si él está en Francia, pues seguirá las reglas de Francia, pero si él está en Alemania, seguirá las reglas de Alemania. Porque ya está en su país y esas son las costumbres. ¿A lo sí me van a entender? Sí. Bueno, creo que es lo que yo entiendo, puede ser que esté equivocado. ¿Aló? ¿Se va a entender? O sea, man dice, ya, esto es así, aquí dijeron, aquí viven, vamos. Por eso no va a tener remordimientos, ni va a sentirse mal por los resultados que obtenga después de haber aceptado eso como verdad. No sé. Cuarta parte. No, pues, insisto, como... ¿Cómo? No, pues yo pensaría que esto se adapta mucho más al contexto del país de él, ¿no? Vaya otro, porque él decía, uno me pone a leer, y él viajó mucho y él decía, es que yo no estoy viajando más porque todos tienen diferentes verdades y eso pero eso no me da ningún tipo de validez para aceptar así. Sí, claro, pero no entiendo por qué el man sabe las consecuencias de esto, porque por eso hay algo curioso, dice, no voy a sentir entonces arrepentimientos ni remordimientos. No importa qué consecuencias traiga lo que yo he aceptado como verdadero, no voy a sentir arrepentimientos ni remordimientos. O sea que él es consciente de que podría hacerlo caer en algo que no necesariamente es correcto bajo los ojos de todo el mundo. A eso me refiero. Sí, si no, él no aclararía eso. Si él habla de ese sentimiento de arrepentimiento o remordimiento es porque él sabe que puede llegar a un punto donde, aunque para muchos sea incorrecto, él lo va a hacer. Sí, pero digamos ahí, yo creo que él no se adapta como al país donde llegue las cosas de ese país. Como decía el profe, digamos, si está en Alemania, entonces las de Alemania. Y más aún, o sea, digamos, por ejemplo... No, es que el man es francés, él aceptó las de Francia. Pero si Descartes hubiera sido alemán y hubiera votado las ideas que está votando, pues tendría que haberse adaptado las de Alemania. ¿Sí me entiendes? Y si el man hubiera sido hindú, entonces él dice, lo primero que voy a hacer es aceptar mis premisas en la India. Es decir, nosotros estamos asumiendo que, estamos diciendo que el método aguanta. Él dice, yo les vendo este método, si lo usan o no, suerte. Él sabe que es Poncio Pilatos, cómo es el juego. Él dice, yo les voto esto, ustedes miran si lo usan o no, es problema suyo. Luego, si yo decido que el método es verdadero, entonces yo vivo en Japón, ¿yo qué tengo que aceptar? Tres premisas. Una, pues que yo hago las reglas de mi país y las conductas éticas y morales de mi país funcionan. Eso es a lo que me refiero. O sea, que si él hubiera vivido en la época nazi de pues el man lo hubiera aceptado como verdad. Sin importar si hay remordimientos o no. A eso me refiero. Es lo que entiendo. Puede ser que esté, discúlpeme, puede ser que esté errado y ojalá haya gente que pueda escribirme o algo, decirme, oiga, no, está mal, ok, no sé, es lo que entiendo, puede ser que esté equivocado, pero es lo que yo entiendo, leyendo literal es lo que entiendo, no me arrepiento. Esta parte es peligrosa, esta parte es pero caliente, pruebas de la existencia de Dios y del alma humana, fundamentos de la metafísica. Las primeras meditaciones que hice son tan metafísicas y poco comunes que no serán quizá el gusto de todo el mundo. Debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la más pequeña duda, para ver si después de esto quedaba algo en mis creencias que fuera enteramente indubitable o dudable, ¿no? Así, fundándome en que los sentidos nos engañan algunas veces. Ay, miren qué chévere esto, es probabilístico, es estadístico, es algunas veces, no siempre. Miren que lo está diciendo. Entonces dice,
nos engañan algunas veces, quise suponer que no había cosa alguna que fuese tal, y como ellos nos las hacen imaginar. Me resolví a fingir que nada de lo que entonces había entrado en mi mente era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después caí en cuenta de que, mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que no pensaba, fuese algo. Y admitiendo que esa verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura, pensé que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. ¿Aló? ¿Lo vieron o no? Es chévere seguirle el hilo de pensamiento al hombre, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo ven? ¿Estamos de acuerdo que los sentidos nos engañan? O sea, eso está... Por eso es que los científicos, físicos, matemáticos, etcétera, bueno, se inventan aparatos y dispositivos para que esos sean capaces de captar la realidad y no nosotros. Porque uno siempre hace el experimento más típico para saber si los sentidos nos engañan o no, es la temperatura del agua. Es el experimento de los 3 vasos de agua. ¿Cuál es ese, profe? Nada, se mete las manos en agua a temperatura ambiente. ¿Sí estamos? ¿Listo? Y luego coge y mete las manos, una en agua con hielo y la otra en agua caliente. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué perciben sus sentidos? Entonces, no sé si me van a entender. Entonces van a sentir sensaciones raras porque por este lado va a sentir la mano fría, por el otro lado va a sentir la mano caliente, es decir, que las temperaturas se invierten, que no es lo que los sentidos le venden a usted. ¿Sí me va a entender? Y entonces uno dice, la temperatura que parece ser la piel estar sintiendo se siente más alta de lo que realmente es la temperatura verdadera medida con un termómetro y viceversa. ¿Se va a entender? Entonces ahí los sentidos a uno lo voltean completamente y entonces la sensación térmica de calor o frío a través de los sentidos es relativa, no es absoluta. Por eso se necesita crear un dispositivo que mida la temperatura, se llama ¿qué? Termómetro. O sea, algo que se ve afectado por la temperatura pero que sea independiente de las sensaciones de un ser humano. En este caso el mercurio se dilata, bla 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 bla. ¿Entienden cómo es el juego? Entonces él obviamente reconoce, y estoy de acuerdo con él, que los sentidos nos engañan. Pero entonces él hace algo extremo, que seguramente es lo que molesta a John Locke y a todos estos, a David Hume y a todos ellos, y es que el hombre dice, no, los sentidos no quiero. Claro, él reconoce que en los sentidos hay duda, pero entonces él hace algo extremo y dice, como esto me genera duda, mejor no los uso, mejor los acabo, no los tengo en cuenta, que es un pensamiento bastante radical. Y entonces, después de pensar mucho, llega a una premisa, primera premisa: pienso, pero existo. O sea, es decir, la única forma de garantizar mi existencia es porque pienso. Cualquier cosa externa no puede garantizar mi existencia, solo yo. Ahora tiene la pregunta respecto a la película que nos quedó en la mente, que era la película de Gaspar Hauser. El hombre estaba solo en la soledad y él pensaba, no sé qué tanto, bueno, algunas ideas, ¿cierto? Pues porque es que es difícil no saber si él pensaba o no, qué tipo de estructura mental tenía, pero la pregunta es, ¿él existía? Entonces era muy feo. Pero nadie decía en la película, como cuando le preguntaban eso, ¿usted qué pensaba? Y él decía, no, yo no pensaba nada. ¿Muerto? ¿Blanco? ¿Sí? Yo tenía mis sueños. Que ni soñaba, decía. De pronto podía soñar con el caballito, Con la pared. o con lo que conocía, es posible que lo hiciera. Pero más allá de eso, no. Bueno, pero entonces él existía, es la pregunta. Porque a veces uno decir si existe o no, no depende solo de uno, depende de qué, de otros, porque para cualquier persona en el mundo es posible que él nunca existiera. Pero la pregunta es, ¿será que necesitamos que alguien garantice nuestra existencia o solo con nosotros basta? O sea, para nosotros él existía, para nosotros llevar la comida y eso él existía, pero él no da cuenta de nada antes de ser libre. Podría ser entonces, es decir, mi amigo dice, no, es que para los que le llevaban la comida de su hermana existía, pero él no existía. No sé, miren qué curioso porque son dos, eso es una antítesis. Es decir, bueno, no sé.
No, porque es una pregunta difícil, ¿no? Porque, ¿qué garantiza la existencia? ¿Otros? ¿O uno mismo? Y si yo estoy solo y no tengo nada, no conozco nada del mundo, ¿qué garantizo? Por ejemplo, en el caso de Gaspar, que es particularmente pega perfecto lo que estamos diciendo, ¿qué garantiza él? ¿Qué existencia hay? ¿O cuál es? ¿O los otros nunca lo han visto? ¿Existe? ¿O no existe porque él no siente nada, no percibe nada, no sabe nada? Bueno, no sé. Según Descartes, si particularmente Gaspar no puede pensar o no tiene ideas, no existe. Pues si está aislado, está solo con la soledad y al hombre nunca le han enseñado nada. Y si él decía que él literalmente no pensaba nada. No sé, bueno, no sé. Por allá iban a decir algo. Así me recuerda mucho de la película de No Mentes Maravillosas, del matemático. No, sí, una mente maravillosa, una mente brillante de John Nash. El man veía a otras personas, ¿sí? En cierto punto, las otras personas tenían como una forma de pensamiento. Al parecer, ellos existían, ¿sí? Y para él existían, ¿sí? Pero para el contexto en general, que la persona que rodeaban al matemático no existían, y él se vino a dar cuenta después que no existían. A pesar de que ellos pensaban dentro de la mente de él. No aplicó el método. El hombre no aplicó el método. Dice que a mí me amigo que está enfermo con el método. No, miren que particularmente en estas cosas que hemos estudiado de teoría del conocimiento, de si sabemos, no sabemos, si se aprende o no, había pensado en el ejemplo de John Nash, que yo decía, bueno, o sea que el mundo de John Nash, que para él fue muy real mucho tiempo, pues para él eso existía, eso era verdadero. Pero resulta que para nosotros no era verdadero. Es que digamos, uno entiende este tema de la existencia como también como un sinónimo de presencia, ¿sí? O sea, para Nash... ¿De vida o de presencia? De presencia, más que de vida, de presencia. Porque si decimos vida, eso descuenta un poco de cosas más bien. Sí, porque la caneca, ahí está. Pero no existe la caneca, ahí está. ¿Sí? Entonces también trata de eso, ¿sí? Por ejemplo, para Nash, esos pensamientos tenían como pues, presencia en su vida, por eso para él existía. Pero claro, si uno pasaba la de John Nash, pues uno veía un man solo y el hombre hablando solo. Sí. Sí, es una cosa muy... Claro, hay algo importante. Muy asociado, ¿no? Solo con la soledad, sí, y con sus amigos, por supuesto, imagínate. Sí, yo no estoy viendo porque es cierto, el hombre tenía sus amigos ahí y vivía con ellos. Sí, donde se refugiaba en el mundo de las matemáticas, su acompañante. No, de hecho, el man es, o sea, si he conocido un personaje brillante, John Nash es un tío muy salvaje. Además, porque si hay algo decente en John Nash, es que después de que los otros le informan, le reportan que estos no son, que no existen, el hombre dice, maldita sea. Y él es capaz de vivir toda su vida con ellos ahí. O sea, eso no es trivial. O sea, imagínate tú aquí sentado y ellos dos ahí, o ellos tres, o las recreaciones que tienen. ¿Me entienden o no? Eso es. No, ¿sí sabe cómo lo descubre? No, desde las películas, ¿no? La vida es diferente. Cuando se da cuenta que la China no crece, que siempre a mí. Eso es muy brutal, o sea. Cuando el banco uno se pone a pensar, o sea, le dicen la idea y el man dice, no, es que sí existe. Y después de un momento empieza a dudar de que, bueno, esta niña la llevo conociendo 7 años y durante 7 años sigue siendo niña. Sigue siendo igual, pero no ha crecido. El problema de la Sí. Sí, es el momento que el hombre se da cuenta. Bueno, es algo bien curioso. O sea, por ejemplo, para épocas de Descartes hay que tener presente una cosa. Nosotros sabemos que a esa respuesta le podemos decir que esto es algo psicológico. Es decir, siempre está la estructura de los que son normales. Y están las estructuras de los que no son ¿qué? Normales, que tienen ¿qué?
algo que se sale de la línea normal. El efecto Nash es una estructura mental psicológica, hablando de la psicología, cosa que aquí no estaba todavía trabajada, que nos hace reconocer que es algo en su mente, que es algo en su estructura mental que se comporta de una manera diferente. Creo que particularmente para resolver estas inquietudes de pensamiento y de todo eso, generalmente creería yo que para salvar situaciones, fluctuaciones espaciotemporales o eventos críticos, tocaría manejarse sobre la línea de pensamiento de una mente psicológicamente estable. Ahora la pregunta clave es ¿cuál es esa? ¿Cuál de todos nosotros está en esa línea estable o no? Pero si hay como un conducto, una estructura regular. ¿Se va a entender? No es una línea, sino es un ancho, un espacio en donde cabría lo normal y luego cabría lo anormal. Porque es que hablar de teoría del conocimiento cuando uno sabe que hay fluctuaciones como por ejemplo Ramanujan o como por ejemplo Newton o como por ejemplo Nash, que es gente que tiene algo que se sale de la estructura normal. Pero es que digamos lo normal se da más que todo es por la moral. Entonces si ya Descartes postula sus tres axiomas de moralidad para el método, ahí también nosotros podemos encontrar que esa normalidad viene, pues, por así decirlo, anclada con la esa normalidad viene anclada realmente con la normalidad del contexto. Pero es que yo no diría normal es moral, porque había un griego, un loco que por allá envió una tropa que atacar el mar porque estaba bravo ¿Con Poseidón? con Poseidón. ¿Cómo se llama? No, ni idea. No, me parece loco. Y todas las personas que estaban